Así van las obras del tren interurbano México-Toluca en Ciudad de México en febrero 2025. El ambicioso proyecto del tren interurbano México-Toluca ha avanzado significativamente en los primeros meses del 2025 y la espera por uno de los sistemas de transporte más esperados en la historia reciente de la Ciudad de México comienza a ofrecer resultados tangibles. Este megaproyecto, que comenzó en 2014 bajo la administración de Enrique Peña Nieto, se encuentra ahora en la fase crítica de su construcción, con el gobierno de Claudia Sheinbaum al frente. A medida que los detalles de las estaciones se concretan y la infraestructura toma forma, uno de los puntos más relevantes en el camino hacia la conectividad plena de la ciudad es la estación Observatorio, que no solo será una parada importante para los usuarios del tren El Insurgente, sino un nodo fundamental de la movilidad urbana que conecta diferentes sistemas de transporte público. Si quieres saber al más respecto, sigue viendo este video y recuerda, este es el mundo según Dani. La obra no solo traerá mejoras en el transporte interurbano, sino que será clave para consolidar una red multimodal que agilice el desplazamiento en la capital y el Estado de México. Con la ampliación de la línea 12 del metro en la mira y la integración con la línea 1 del sistema de transporte colectivo, el tren interurbano México-Toluca promete cambiar la dinámica de transporte entre dos de las zonas más densamente pobladas del país. En este contexto, los avances registrados en la estación Observatorio se presentan como una pieza clave en la infraestructura, y sus recientes progresos no solo marcan un hito en la construcción de este tren, sino que también ofrecen un vistazo de lo que vendrá para los miles de usuarios que utilizarán este nuevo servicio. A inicios de 2025, los trabajos en la estación Observatorio del tren interurbano México-Toluca muestran una notable evolución respecto a etapas anteriores. La obra, que se había percibido durante años como una promesa de futuro, ha logrado materializarse en una infraestructura visible y operativa. En comparación con las fases previas, donde apenas se observaban los cimientos y las columnas, ahora la estación ya cuenta con una estructura mucho más definida. Gracias a los esfuerzos conjuntos de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, SOBSE, y el gobierno federal, los primeros indicios de la estación y su conexión con el resto de la ciudad se hacen cada vez más claros. Desde los andenes hasta las columnas principales de la estación, el trabajo de los ingenieros y constructores es evidente. La estación Observatorio, ubicada en una de las zonas más neurálgicas de la Ciudad de México, está proyectada para ser un hub de transporte clave, no solo para los pasajeros del tren El Insurgente, sino también para quienes se desplacen entre el tren y la línea 1 del metro, más adelante con la ampliación de la línea 12. Esta conectividad directa entre sistemas de transporte público promete una reducción significativa de tiempos de espera, facilitará el traslado de miles de personas, al mismo tiempo que aliviará la presión sobre otras rutas de transporte. Las recientes imágenes difundidas en redes sociales, especialmente por la cuenta SNTBTC, especializada en contenidos relacionados con el transporte público, muestran el notable progreso de la estación. En las fotografías se aprecian claramente las 3 vías y andenes ya establecidos, los cuales permitirán el abordaje de los usuarios de manera eficiente. Estos andenes han sido diseñados con la capacidad de soportar un alto volumen de pasajeros, lo que pone de manifiesto la visión a largo plazo del proyecto. Además, la planificación de los espacios dentro de la estación es otro punto que resalta. Se han colocado escaleras y rampas que permitirán un flujo adecuado de personas desde la zona del tren hacia la planta baja, donde se encuentra el vestíbulo principal del centro multimodal. Esta conexión entre los diferentes niveles de la estación facilitará la movilidad de los pasajeros, permitiendo un acceso directo y fluido entre el tren El Insurgente y otras líneas de transporte sin la necesidad de realizar largos desplazamientos dentro de la misma estación. El diseño de Observatorio como un centro multimodal va más allá de una simple estación de tren. Esta área se está configurando para ser un punto de integración entre el tren interurbano México-Toluca, el sistema de transporte colectivo metro y otros medios de transporte público, lo que contribuirá a mejorar significativamente la movilidad de la capital. Al conectar de manera eficiente con la línea 1 del metro, la estación del Observatorio se posiciona como uno de los puntos más transitados de la ciudad, convirtiéndose en una estación clave para el cruce de pasajeros entre diferentes sistemas de transporte. Uno de los principales retos para los ingenieros encargados de la obra es garantizar que la infraestructura funcione perfectamente en armonía con los demás sistemas de transporte de la zona, sin generar cuellos de botella ni aglomeraciones. La planificación de un espacio multimodal que permita a los pasajeros cambiar de un servicio a otro sin dificultades es esencial para el éxito del proyecto.
Los trabajos en la conexión de la estación con la línea 1 del metro ya están en marcha y se espera que estos avances faciliten una integración sin fricciones, con la optimización de los tiempos de transbordo. Otro aspecto importante es la instalación del techado y la fachada del tren. La estructura del techo, que ya se encuentra en proceso de colocación, es fundamental no solo por motivos estéticos, sino también para la protección de los pasajeros y la infraestructura. Este techado cubrirá las áreas de espera, los andenes y las zonas de tránsito, ofreciendo un ambiente más seguro y cómodo para los usuarios, especialmente en días lluviosos o soleados. Esta obra también garantiza que el diseño arquitectónico del espacio sea moderno, eficiente y acorde a las necesidades de una estación de alta capacidad. Otro gran desafío que enfrenta la construcción del tren interurbano México-Toluca, específicamente en su estación observatorio, es la integración fluida de este nuevo sistema de transporte con los ya existentes como la línea 1 del metro y con la futura ampliación de la línea 12. Aunque los avances de la obra han mostrado resultados positivos, la interconexión de estos diferentes medios de transporte constituye un factor clave para garantizar que la obra sea exitosa en términos operativos, funcionales y de experiencia al usuario. El reto más inmediato está en la capacidad de conectar eficientemente el tren interurbano con la línea 1 del sistema de transporte colectivo metro. La estación observatorio, como punto de convergencia entre ambos sistemas, debe ser diseñada y construida con la previsión de que miles de personas se desplazarán de una línea a otra todos los días. Para ello, es indispensable garantizar que los tiempos de transbordo entre el tren interurbano y el metro no solo sean rápidos, sino también cómodos y seguros, evitando aglomeraciones y potenciales cuellos de botella que pudieran desincentivar el uso del tren o el metro. Esta interconexión debe facilitar el acceso a los usuarios sin causar molestias ni generar un impacto negativo en el flujo de pasajeros. Otro de los desafíos relevantes es la capacidad de la infraestructura actual para absorber el incremento del volumen de personas que utilizarán la estación observatorio. Si bien la zona cuenta con una gran cantidad de transporte público, incluyendo múltiples rutas de autobuses y el metro, la incorporación del tren interurbano generará una mayor demanda de espacios y servicios. Para evitar problemas de saturación, es crucial que las autoridades logren dimensionar correctamente la infraestructura de la estación, con zonas de espera amplias, pasillos despejados y acceso optimizado tanto a los andenes del tren como a las líneas del metro. La integración del tren interurbano con la futura ampliación de la línea 12 del metro también presenta sus propios retos. La ampliación de esta línea, que conectará más áreas del sur de la ciudad con otras zonas de alta densidad, será fundamental para unificar el sistema de transporte público y expandir la cobertura del tren hacia otros sectores de la metrópoli. Sin embargo, la obra y la sincronización de ambos sistemas requieren una planificación minuciosa para que no haya conflictos entre las obras en construcción y los horarios de funcionamiento de ambos medios de transporte. La expansión de la línea 12 debe ser alineada con la apertura y operatividad del tren interurbano para maximizar el uso del sistema multimodal, asegurando que las rutas estén sincronizadas y los usuarios puedan transitar entre ellas de manera eficiente. Además, otro reto significativo es la actualización y ampliación de las rutas de acceso al complejo multimodal de observatorio. La estación no solo debe integrarse con los sistemas de tren y metro, sino también con el resto de la infraestructura vial que conecta la zona de poniente de la Ciudad de México con el resto de la ciudad. A medida que más personas utilicen el tren interurbano, la movilidad de vehículos particulares y del transporte público tradicional debe ser monitoreada para evitar congestiones adicionales en áreas como la Avenida Observatorio y el Periférico. Es probable que se requieran ajustes en las rutas de autobuses o en las señales de tráfico, además de una mayor disponibilidad de transporte público en los puntos clave alrededor de la estación, con el fin de ofrecer opciones de transporte complementarias a los usuarios que no vayan a utilizar el tren o el metro. Por otro lado, el tren interurbano también generará un cambio en los patrones de movilidad de los usuarios. La facilidad de acceso a un tren tan moderno y rápido podría incentivar a muchas personas a dejar de usar su vehículo particular, reduciendo la presión sobre las carreteras y disminuyendo la contaminación. Este cambio, sin embargo, requerirá de un trabajo constante en la optimización de la frecuencia de los trenes, la disponibilidad de asientos y la seguridad dentro de las estaciones. El servicio debe ser tan eficiente y atractivo que los usuarios sientan que utilizar el tren es más conveniente y rápido que otros modos de transporte. En el contexto de la movilidad urbana, otro punto relevante es el impacto sobre el transporte público tradicional, como los autobuses. El tren interurbano no solo competirá con otros modos de transporte, sino que también aliviará la carga sobre el sistema de autobuses que actualmente conecta el poniente de la ciudad con otras zonas.
Sin embargo, la modernización y reestructuración de las rutas de autobuses será crucial para complementar el servicio del tren, especialmente para aquellos usuarios que no tienen acceso directo a las estaciones del tren interurbano o que desean acceder a diferentes partes de la ciudad. El cambio en los hábitos de transporte, combinado con la interconexión de múltiples sistemas de transporte, también tendrá un impacto en la gestión del tráfico vehicular en las principales arterias que conectan con la estación Observatorio. Las autoridades locales tendrán que tomar decisiones estratégicas para que la nueva infraestructura no genere saturaciones viales adicionales y a su vez proporcionar opciones complementarias que contribuyan a una mejor movilidad en general. A medida que el tren interurbano México-Toluca se acerca a su fase final, los avances en la estación Observatorio indican que el proyecto está avanzando en la dirección correcta. La integración de esta estación como un centro multimodal clave para el transporte público de la Ciudad de México promete transformar la manera en que los habitantes se desplazan, no solo entre la capital y el Estado de México, sino también dentro de la misma ciudad, con un enfoque claro en la conexión entre sistemas de transporte y en la mejora de la experiencia del usuario. El tren interurbano representa una pieza fundamental para la movilidad del futuro. Con un horizonte de conclusión en 2025, la expectativa es que este sistema se convierta en una solución de transporte esencial para la metrópoli y su integración con la infraestructura existente como el metro y otras rutas de transporte será determinante para su éxito. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te ha gustado o lo hallaste informante, recuerda dejarnos una manito arriba, suscríbete y activa la campanita para más contenido relacionado. Esto fue El Mundo Según Dani. Nos vemos en el próximo video.